Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este espacio y este ciclo interactivo en el que, bueno, nada, trato de compartir con ustedes algo de mi experiencia en torno a pensar la escuela inclusiva en este tiempo de pandemia, ¿no? Y sobre todo en el nivel secundario. En esta oportunidad vamos a empezar a trabajar ya sobre las prácticas, ¿no? La semana pasada trabajamos de la gestión, que vamos a retomar en la última charla, y ahora vamos a hablar de las prácticas, ¿no? Aulas inclusivas desde la práctica educativa no presencial, ¿no? Cómo hacer inclusión desde el aula no presencial. Entonces, esta vez tengo presentación porque quiero ir como mostrándoles algo de la experiencia que se puede compartir. Voy a comenzar primero muy brevemente, pero sí me parece importante algunas cuestiones del marco teórico de una escuela inclusiva, cómo desde la teoría lo podemos llevar a la práctica, ¿no? Suena muy bien, pero el tema es cómo lo concretamos y sobre todo en este tiempo. Entonces, unas cuestiones que sí me interesa con ustedes revisar, que tiene que ver de qué hablamos cuando hablamos de inclusión, cómo debe ser una escuela que trabaje en inclusión, ¿no? ¿Qué áreas de trabajo son importantes tener en cuenta? Y voy a hacer hincapié, obviamente, en el trabajo del aula hoy. Entonces, arranqué con esta frase de Odette Moliner García, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de la inclusión es una cuestión de creencias y de confianza, ¿sí? Y para mí es muy importante trabajar esto con ustedes, que no puedo hacer inclusión si no creo que todos mis alumnos pueden aprender. No puedo realmente trabajar en líneas de inclusión cuando no creo en el otro. Entonces, yo tengo que estar convencido que es posible que todos mis alumnos puedan aprender. Eso es lo que plantea Odette, pero digo como para citarla, ¿no? Pero en esa línea está todo el movimiento en inclusión educativa. Tengo que creer que todos pueden aprender, que todos son capaces de aprender. Y en esa idea de capacidad es lo que sean capaces de aprender, pero todos pueden aprender, ¿sí? Y el hecho de la confianza es un poco lo que conversamos, me iba a salir la clase anterior como buena docente, es un poco lo que conversamos la semana pasada en relación a hacer sentir en confianza al otro para que justamente esto suceda, ¿sí? Entonces, la versión corso de esta definición es que no todos pueden aprender todo, pero todos pueden aprender. Y yo tengo que creer que todos pueden aprender. Lo que voy a trabajar hoy es justamente el potencial de aprendizaje desde el enfoque inclusivo en práctica, ¿sí? Justamente tiene que ver con el diseño universal, ¿no? Todo lo que puede aprender. Voy a trabajar con esta idea potencial de aprendizaje, ¿sí? Bueno, ustedes acá ven en pantalla, tomé a mucho por tomar y por ir trabajando distintos autores, ¿sí? Podríamos hablar de Cynthia Duk, y pensar que justamente los ejes de trabajo que elegimos para estas charlas tienen que ver con cómo se organiza la escuela. La gestión, ¿no? Centrada en el aprendizaje, el foco es el aprendizaje, las prácticas centradas en el aprendizaje, ¿sí? Prácticas inclusivas, que es nuestro tema, y obviamente gestión y prácticas generan cultura escolar inclusiva. Voy a mostrar cómo se puede generar cultura desde las prácticas mismas, cuando hacemos real la participación de todos y cada uno de nuestros alumnos, ¿no? Pero una real participación, no el como sí de la inclusión, ¿no? Estamos en el aula juntos, pero participan algunos y el resto no. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Entonces, tomé esta síntesis, ¿no? De cómo caracterizar una escuela inclusiva en términos de gestión, focalizando, lo hablábamos la semana pasada, en el desarrollo profesional docente, ¿no? Formando comunidades profesionales de aprendizaje, centrándome justamente en el aprendizaje, poniendo en valor
todo lo que podemos aportar cada uno de los que hacemos en la escuela, ¿sí? Y gestionando un tiempo real, al que conduce el tiempo de la escuela, el tiempo de los alumnos, ¿no? A veces no tiene que ver con los tiempos del sistema, ¿no? Gestionando un tiempo real. Recuerdan que yo les recomendaba leer Elogio de la Educación Lenta o Pedagogía del Caracol, un poco para buscar ese equilibrio que hemos perdido en este tiempo de virtualidad, donde hacemos y hacemos y hacemos, ¿no? Y bueno, esta invitación a parar y pensar sobre lo que estamos haciendo, mucho, algunos de ustedes lo comentaban, sí es verdad que en este momento se están valorizando más por ahí, o hay esa sensación de que se puso en valor, ¿no? Todo lo que hacemos, o estamos siendo reconocidos, que tal vez en otra oportunidad no, o no se veía así. Pero bueno, la realidad es que hay que tener este tiempo de repensar, ¿no? Y revisitar la escuela para problematizarla y haciendo escuchar todas las voces, porque todos tenemos algo para aportar desde nuestra formación personal, nuestro recorrido, nuestra trayectoria y nuestra biografía escolar, para pensar esta nueva escuela. Por otro lado, yo decía que esto está asociado al clima, y el clima va a tener que ver con tener altas expectativas, incluso ahora. Miren, hay algo que yo trabajo mucho con los profes de mi escuela, que tiene que ver con no subestimar al otro, ¿no? Es decir, o sea, en nuestro caso trabajamos en contexto de pobreza, ¿no? No reproducir pobreza en mi propuesta. ¿Y qué le voy a pedir si apenas tienen conectividad? ¿Cómo le voy a pedir si está haciéndolo en la hojita de carpeta y lo deja todo, cada 15 días en nuestro caso, en la escuela, la producción? Bueno, eso no significa que yo no ofrezca calidad, ¿no? No genere, y esto es lo que voy a proponer hoy, distintas alternativas, distintas propuestas, pero siempre enriquecidas, no subestimar al otro. Y ahora vamos a hablar de eso. Bueno, y en relación a nuestras aulas, bueno, es lo que vamos a trabajar ahora. Específicamente, revisar nuestras prácticas y revisando algún concepto que nosotros ya tomamos la clase pasada me salió de vuelta, que tiene que ver con reconocer de qué hablamos cuando hablamos de diversidad, ¿sí? Entonces, la idea es diversificar nuestra propuesta. Yo ya me concentro en el aula. Diversificar la propuesta, ¿sí? Muchos caminos para recorrer, una oferta de caminos en distintos niveles de dificultad, para que cada joven, cada adolescente, se sienta cómodo en ese recorrido, ¿no? Y además lo invita a la superación, no mirar al alumno desde el techo, desde la etiqueta, y la etiqueta no hablo en términos de discapacidad, también esto que decía recién de no subestimar, de decir, bueno, pero si vive en este contexto, ¿qué le puedo pedir? No. Ofrecer diferentes niveles de dificultad, porque la educación inclusiva es exigente, exige su potencial de aprendizaje. Entonces, no puedo no ser exigente. ¿Entienden? Justamente, si hablamos de calidad de los aprendizajes, lo garantiza la educación inclusiva. Todo lo contrario al imaginario, ¿no? Social en torno a las escuelas que trabajan en inclusión, donde piensan que es de menor calidad, ¿no? Que si hacen inclusión no puede hacer que pase lo académico. Y es justamente todo lo contrario. Queremos llegar, miren las imágenes, ¿no? Quisiéramos llegar a la escuela del futuro, y bueno, elegí la imagen de Finlandia, pero porque ahí está como la representación del ideal, ¿no? Porque tiene que ver más con una disposición de aula, pero hoy estamos atravesados por la virtualidad, entonces queremos llegar ahí, pero estamos replicando de alguna manera lo que hacemos habitualmente, ¿ven? El docente y los alumnos del otro lado, y uno ofreciendo la clase con mucho amor y con mucho desafío, muy difícil estar, por ejemplo, para mí en este momento así y no verlos, ¿no? Es un desafío y claro que hay un valor en este momento en la disposición a superarnos para afrontar este nuevo formato que no estábamos ni siquiera preparados, porque no acostumbrados, y muchas escuelas que no teníamos la tecnología, por ahí ni siquiera teníamos la formación, y no se discute, y salimos a formarnos, porque así somos los docentes en la Argentina, ¿no?
Bueno, en definitiva terminamos replicando la escuela tradicional, ahí frente todos encima con la posibilidad de silenciarlos, ¿no? Ahí al frente todos recibiendo lo mismo al mismo tiempo. Entonces, no hay nada nuevo, pareciera, la realidad, ¿no? Nuestros niños que tienen que salir a buscar la conexión, o sea, esta es la propuesta, este sería el ideal, estamos en este contexto, o sea, el ideal sería la distribución de los jóvenes, el trabajo en equipo, el hecho de que cada uno con el mismo contenido, ¿no? Con el mismo contenido, tengan la posibilidad de recorrerlo de manera diferente. Algunos escriben, otros escuchan, otros leen, otros manipulan, ¿sí? Ese sería como nuestro ideal. Hoy estamos acá, tenemos que atravesar la pantalla para llegar al otro, y por otro lado, no todo el tiempo que intentemos atravesarla, del otro lado hay alguien, porque justamente va a depender de sus tiempos y de su conectividad. Entonces, pareciera que es un sinsentido que yo esté acá sentada, conversando con ustedes sobre cómo diversificar la propuesta con semejante realidad. Bueno, no sé si es la vida que me tocó y que viví, el hecho de dirigir y ver que podemos, ¿sí? Que siempre se puede algo. Y eso lo hablé con ustedes, ¿no? ¿Qué sí puedo hacer? Que siempre algo puedo hacer, pero si voy con el ideal, claro que siempre voy a estar con mi autoestima baja y creyendo que no se puede. Ahora, qué sí puedo hacer como directora, qué sí puedo hacer como docente del aula virtual? Entonces, sigo con la teoría y hablo de cuáles serían las características de un aula inclusiva, ¿sí? Bien, y acá estoy siguiendo a la Fundación INENI, una fundación chilena que justamente con esta investigadora, Cintia Duc, que dirige un diplomado allá en la Universidad Central de Chile. Bueno, por lo menos fue la directora de uno de los diplomados que cursé. Plantearon el modelo Inclusiva Chile, que es la adaptación del índice de inclusión, ¿no? Y es hasta acá y lo que yo encontré como más regional. Entonces, definen cómo deben ser, cómo deben caracterizarse las aulas que trabajan en inclusión. En cuanto al diseño, obviamente dice pensar las formas en que aprenden cada uno de nuestros alumnos. Y acá viene el primer concepto, entonces, que yo creo que ustedes tengan claro a la hora de pensar en dar respuestas a la diversidad. Dar respuestas a la diversidad tiene que ver justamente con reconocer la variabilidad de aprendizaje presente en el aula, ¿sí? O puedo hablar de variabilidad de aprendices, en todo caso. Lo que quiero decir es que no voy a reparar en una situación, en una condición, ¿no? En un contexto específico. El contexto va a definir la forma de aprender en todo caso. No porque vengan de un contexto pobre, entonces no pueden, y pongo yo límite, no le voy a pedir, le mando un videíto de estos que pueden recorrer sin conexión, y con ese videíto 2 preguntas, ya está. No, vuelvo a insistir, no reproducir pobreza, ¿no? Por eso trabajo con la idea de diversidad en cuanto a las diversas formas de aprender. Puedo hablar de estilos de aprendizaje, ¿sí? De hecho, voy a darles algunas características que hablamos cuando hablamos de estilos, ¿no? Y de qué corriente estoy hablando, porque hay gente que está en contra de esta corriente y yo voy a aclarar mi posicionamiento. Estrategias diferentes, no hay una estrategia, así como son diferentes las formas de aprender, justamente y casi lo que voy a decir puede significar que ustedes ya me abandonen. Les voy a pedir que me escuchen porque les voy a mostrar cómo también, ¿eh? Es que casi yo tendría que diseñar por cada presencia que hay, ¿sí? Lo que pasa es que tenemos en común formas de aprender, así que no se asusten tanto, ¿sí? Obviamente la evaluación, y hoy se está planteando esta evaluación formativa, la evaluación yo la voy a centrar en la retroalimentación. Porque la evaluación va a dar cuenta de cómo estamos generando este diseño, cuán accesible es el diseño, lo que nos va a permitir en ese feedback de los alumnos, que va a ser fundamental en el diseño de nuestra clase, es justamente hacer los ajustes necesarios para llegar a todos y cada uno, ¿sí? Pero los ajustes en términos de diseño de nuestra propuesta didáctica, ¿sí? En términos de diseño de un ambiente de aprendizaje del que vamos a avanzar ahora. Bien, entonces,
Para responder a esta diversidad, ven que juego con un poquito el efecto de Zoom. Yo en este momento estoy transmitiendo así para poder mostrar la presentación, pero mostrando la diversidad, ¿no?, a pleno, jugando con estas imágenes a reconocer la diversidad de diversidades que puede estar presente hoy ahí, del otro lado. Porque esto es una charla abierta, y entonces seguramente la mayoría pueden ser los docentes, y espero que sea así, los docentes de secundaria de La Pampa, pero también puede mucha gente de otras partes del país o fuera del país que van a estar conectados ahora. Entonces estamos hablando de diversas realidades, diversos recorridos escolares, ¿no? Ustedes trabajan en un nivel específico, puede haber gente escucándome de otros niveles. Yo tengo que dar respuesta, si bien esto está focalizado para los docentes de secundario, yo tengo que tener mi diseño, tanto en la presentación como en el contenido, la posibilidad de hacerlo accesible a todo aquel que me está escuchando, así sea un papá que me está escuchando para ver cómo puede ayudar a su hijo y que me pueda entender, ¿sí? Bueno, eso nos facilita estar en el aula, hablar de esa manera, mantenernos mantenerse siempre dentro del sistema y siempre en el aula, caminar a la escuela, eso permite también poder de alguna manera hacer llegar este contenido de esta manera como lo quiero transmitir yo. Bien, ¿cómo doy respuesta a la diversidad? Y acá como 3 temas, ¿no? Generar entornos de aprendizaje que sean accesibles, ¿sí?, que no sean segregadores, y lo genero variando mis actividades, teniendo en cuenta el potencial de aprendizaje. Pero yo voy a trabajar con el enfoque del diseño universal para el aprendizaje, y considera el diseño, el docente, justamente el diseñador de ambientes de aprendizaje no segregadores. ¿Sí? Nosotros nos convertimos en diseñadores de ambientes de aprendizaje, cuando nuestra formación se centra en la enseñanza, se foco en la enseñanza, y yo estoy corriendo el foco. Espero que esto lo vayan, los que me siguen saben de que hago hincapié en esto permanentemente, y estoy revisando algunas ideas con los que me siguen, pero los que me escuchan por primera vez, las estoy retomando justamente para que entiendan mi formación, mi enfoque, ¿sí? Claro que sigo insistiendo que esto tiene que generar una cultura escolar. Esa cultura escolar se va a generar en función de cómo mi diseño da la bienvenida y aloja. Genera oportunidades. Voy a hablar entonces de docentes que generan un ecosistema de oportunidades de aprendizaje. Ecosistema de oportunidades de aprendizaje. Lo que vamos a generar es oportunidad para que el otro aprenda. Y esto es fundamental. A veces hacemos diagnósticos que determinan qué puede y qué no puede. Solo en nuestra redacción, solo como presentamos al otro, al joven, le decimos qué puede y qué no puede. Ya nosotros sentenciamos, ¿no? Y en nuestras manos tenemos el destino de tantas vidas, según cómo lo expresemos, según cómo lo nombremos, y ahí viene otro aspecto, tal vez el camino que realicen. Entonces, ¿con qué seriedad? ¿Con qué respeto por el otro? La semana pasada hablaba del respeto, ¿no?, a cómo entramos en sus casas, con pretensión de escuela. Bueno, hoy el respeto como respeto a cada singularidad, ¿no?, y reconocer en cada uno de ellos ese potencial. Bien, por eso altas expectativas de todos y cada uno de mis alumnos. Y esto es bien corso. Esta parte, formas de nombrar, no lo van a encontrar así. Ese sería mi sello. No está patentado, así que úsenlo tranquilamente. Digo es bien corso porque yo creo que es como nombramos al otro, como nombramos al otro es como, yo te escucho hablar. Si yo tuviera ahora la oportunidad de preguntarte, bueno, a ver cómo te va con tus alumnos. Como vos nombres a tus alumnos, a mí ya me va a dar una pauta de cómo pueden ser tus prácticas. Si hablo de capacidades, si hablo de discapacidad, y acá, en esas formas de nombrar, va a estar marcada la diferencia entre si nuestro enfoque tiende a la personalización, diseño de ambiente de aprendizaje, o tiende a la individualización. Y ahí estaríamos trabajando con ese enfoque que parece superado, pero que no es tanto, que es
la adecuación o la adaptación curricular. Algunos de ustedes me van a decir, pero Silvana, eso ya no se usa más, ahora se habla de ajustes razonables, siguiendo la convención. Claro que sí, soy consciente, digo, casi que les diría que milito en esta temática, ¿sí? Me considero así una militante, pero quiero decir algo, o cambiar un montón de conceptos, pero si miro, nombro de la misma manera el concepto del resultado original. O sea, puedo hablar de ajustes, pero estoy haciendo adecuaciones. Puedo hablar de ajustes y sentenciar que un alumno, este contenido va a ser imposible que acceda, y no generó ninguna oportunidad para que acceda. ¿Entienden? Directamente le quito esa oportunidad y entonces ese ajuste se convierte en una individualización, ¿no? En una adecuación. Entonces, y acá siguiendo a José Blas García, bueno, tuve este año el placer de conocerlo, profe español. Hay mucha bibliografía para trabajar este tema, ¿no? Yo digo a quien estoy citando en este momento, ¿sí? Pero ustedes solo pongan personalización, individualización, diferenciación, porque yo ahora voy a trabajar con Tomlinson, que justamente habla de la diferenciación, ¿sí? Van a encontrar bibliografía para que puedan ver, digo, y revisar un poco sus prácticas. Yo voy a decir que la individualización, la adecuación, la adaptación curricular son incluyentes, ¿no? Cuando yo diseño una propuesta para todos, una, en nombre de la inclusión, en nombre de hacer el bien, con la mejor intención, no estoy diciendo que tengan malas intenciones, con la mejor intención, que lo pensé, este alumno, porque me di cuenta que tiene muchas dificultades, entonces en su ubicación y la relación de conceptos, así que directamente limité esto, le presento un material diferente, ¿no? Aborda el contenido de otro lugar, o directamente un recorte del contenido sin ofrecerle otra oportunidad, lo dejo excluido de la clase. La clase va para un lado, suena un concepto, en su hoja tiene otro tema, entonces está por fuera, ¿sí? La personalización incluye, miren, vamos a hablar de optimizar o perder recursos humanos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? La individualización, yo estoy centrada en la enseñanza, en cómo les voy a explicar a mis alumnos. Pero cuando estoy personalizando ambiente de aprendizaje, estoy centrada en cómo aprenden mis alumnos, ¿sí? Cómo aprendo, enseño. Entonces ahí puedo reconocer, si yo reconozco cómo aprendo, puedo reconocer entonces cómo enseño y puedo reconocer si esta práctica llega a todos o a aquellos que aprenden como yo. ¿Sí? Bueno, en un caso sí ajusta el currículum, que es la personalización, y el otro lo adecúa, ¿sí? Y por un lado se estandarizan resultados, pero por el otro se personalizan, ¿sí? O sea, y se puede ir siguiendo en función de cómo evoluciona cada alumno, no en relación a una media, que ahora justamente vamos a hablar de la crítica que hace EDUA a esta idea del aprendiz promedio, ¿sí? Entonces uno debilita al alumno, el otro lo empodera, ¿sí? Es exigente la personalización, vuelvo a insistir con el tema del potencial de aprendizaje, ¿sí? La otra se acomoda. Poner un techo limita las oportunidades. Y acá, que es lo que más me interesa, la individualización se guía por las necesidades del diseño curricular, mientras que la personalización se guía por las necesidades de las personas, ¿sí? Y no estoy hablando de necesidades educativas especiales, más allá que este término aquí, ¿no? Tampoco, este concepto aquí tampoco se está utilizando, igual estaba mal utilizado, que lo especial hablaba de las necesidades educativas que tenemos todos y cada uno de nosotros, no de la persona. De eso estoy hablando, de las necesidades educativas de la persona. Vamos a diferenciar. Se utilizó mucho tiempo muy mal este concepto. ¿Sí? Yo lo voy a reivindicar en este sentido. Todos tenemos necesidades. Bien. Por ejemplo, tal vez alguno de ustedes, yo en mi diseño del entorno, el entorno también hoy no es solo mi palabra, ¿no? Sino es el diseño de la presentación. El diseño de la presentación siempre está acompañado con alguna cuestión visual, ¿sí? Obviamente, con la palabra, bueno, a veces para algunos de ustedes lo visual puede ser un distractor.
¿no? Entonces, no todos, para todos tiene el mismo efecto, y esas necesidades son las que tengo que contemplar en el aula. Bien, y en el aula virtual, ofrecer varios recorridos y varias posibilidades. ¿Cuál es el enfoque, entonces, que estoy trabajando? El diseño universal para el aprendizaje, que sí tiene una base, digo, en las neurociencias, que tiene que ver con las redes de reconocimiento, las redes afectivas, ¿sí? Y las ejecutivas. Pero lo que quiero decir fundamentalmente es que tiene que ver con reconocer que el diseño, porque así nace, este enfoque desarrollado por el Centro de Tecnología Aplicada, ¿sí? Es un centroamericano, nace como una crítica a los diseños curriculares, presenta este diseño de esta manera, criticando los diseños curriculares, y lo que sostiene es que esos diseños, en general, piensan a la mayoría, no tienen en cuenta a todos. Pensamos a la mayoría, no tenemos en cuenta a todos, no tenemos en cuenta a la minoría. Lo que propone ese diseño, entonces, es planificar teniendo en cuenta los límites, el que menos puede y el que más puede. Si yo reconozco esos límites, puedo planificar, ¿no? Contemplando todo el universo posible. Los diseños curriculares no fueron pensados para todos. Por eso, lo primero que sostiene DUA es que hay que dar fin al mito del aprendiz promedio, ¿no? Estamos en la secundaria y damos por hecho que los chicos entran a primer año de la secundaria, deberían, y tenemos ahí como la enumeración y esa costumbre de echarnos las culpas, ¿no? Por niveles. Bueno, los chicos cada día vienen peor porque la primaria no garantiza, ¿no? Entonces, un alumno de primer año debería esto. Si no lo tiene, es culpa de la primaria. En la primaria le echará la culpa al jardín, y el jardín le echará la culpa a los padres, y los padres, no sé, le echarán la culpa a la partera, no sé a quién le echará la culpa, pero la realidad es que es una cadena de culpa sin asumir nuestras responsabilidades. Que es que no debería nada, porque cada niño, cada joven, cada adolescente, aprende de una manera diferente. Y esos estilos de aprendizaje están condicionados por el contexto, por los intereses, por las motivaciones. Ahora vamos a ver un poquito de esa teoría, solo muy brevemente, como para encuadrar lo que estoy diciendo. Y entonces nosotros vamos a tener que contemplar ese estilo para poder hacer que le pase lo que queremos que le pase la escuela, ¿no? Y que tenga la suficiente autonomía para seguir aprendiendo más allá de la escuela. Es más, ayudarlo a reconocer cómo aprende para justamente explotar todo ese potencial y seguir aprendiendo después. Es lo que nos pasó a muchos, ¿no? Como uno va descubriendo cuál es su fortaleza, eso es lo que, bueno, nos va haciendo crecer y bueno, nada, los distintos caminos de formación que vamos eligiendo y desafíos que vamos eligiendo que tienen que ver con eso, con ese reconocimiento. Bien. ¿Qué es lo que invita a DUA? DUA lo que dice es que para planificar lo primero que tengo que detectar es las barreras, ¿no? Y las barreras no tienen que ver con esta idea de la diversidad en términos de condiciones, entonces determinada condición implica una barrera, no pone las barreras en el alumno, ¿sí? Que acá yo estoy con una cita, surgen de la interacción con los métodos y los materiales que son inflexibles. Acá presento las barreras, miren esta imagen, ¿sí? Desde inclusión educativa nosotros sabemos que los principios claros, básicos, ¿no? La ABC de la inclusión educativa tiene que ver con garantizar la igualdad de oportunidades. Bien, y ahí lo tenemos como primera opción. Todos lo mismo, igualdad de oportunidades, ¿sí? Después hablamos de igualdad de oportunidades con equidad, porque lo que va a garantizar la igualdad de oportunidades es la equidad, darle a cada uno lo que está necesitando. Sin embargo, acá viene la mirada DUA, ¿no? Bien, pero acá igual seguimos poniendo en evidencia, y ojo, que estamos tratando de hacer lo que nos llenamos la boca hablando de la justicia educativa, ¿no? Nadie va a criticar ningún docente por dar los apoyos que necesitan, ¿no? Pero sigue, digamos, la mirada sigue posicionada en lo que le estaría faltando a este niño, en este caso, altura, principio, jugando con la imagen, ¿no? Ahora, lo que invita el diseño
universal, es a reconocer dónde está la barrera. Es el niño, es el joven, está ahí la barrera, mira la tercera imagen. Y cambio, ¿no? Si identifico la barrera y trabajo sobre la barrera, la forma, ¿no? Es el medio, lo que ofrecemos, sería nuestro diseño, nuestra planificación, sería el diseño curricular, ¿sí? Si yo trabajo sobre esta barrera, entonces los pongo ahí de verdad en igualdad de condiciones y de oportunidades, ¿se entiende? Yo sé que se entiende, sé que se entiende. El tema es que está muy linda la imagen, están muy lindos los libros, están muy bien los autores que me da Silvana para leer, pero de ahí a pasar al aula y realmente poder hacerlo como, ¿no? Una distancia que parece que no la podemos salvar. Bueno, que ahora viene algún aporte que les pueda servir. Yo pienso que hay que, pienso, no digo, la lógica de la educación inclusiva no habla de garantizar la presencia, la participación y el progreso de todos y cada uno, ¿no? Eso, todos los que nos formamos, lo repetimos una y otra vez. Presencia, participación y progreso. ABC, educación inclusiva. Esa parte la tengo aprobada. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que garantiza la presencia de todos? Porque no se trata solo de abrir las puertas, ¿eh? Muchas escuelas abren las puertas a todos. Eso no garantiza presencia. ¿Eh? La semana que viene vamos a hablar de formas de estar ausente dentro de la escuela, ¿no? Hoy está como muy en la mesa la discusión de las ausencias en la virtualidad. ¿Sí? Pero, ojo, formas de estar ausentes, presencia. Vamos a trabajar con esta idea. ¿Qué es lo que garantiza la real esencia, ¿no? De todos los chicos? Los entornos seguros. Que supera la idea de la accesibilidad edilicia. No significa que no deba estar. Hoy encima pensemos cómo garantizar esa presencia en términos, ¿no? En época de pandemia, al regreso, y cuando hablo de entornos seguros habría que ver los protocolos, ¿no? En función del cuidado de la salud. Eso también genera un entorno seguro. Pero yo voy con algo más. El entorno seguro tiene que ver con el diseño, con el entorno de aprendizaje, con el diseño de mi propuesta. Eso le tiene que dar seguridad al otro. ¿Sí? Me tiene que hacer sentir cómodo. Cuando hablé de la confianza, también tiene que ver con esto. Me tiene que hacer sentir cómodo, me tiene que hacer sentir que puedo. Si no puedo, me tiene que dar ese plus que se trabaja dentro del enfoque, que busque la persistencia de los alumnos, ¿no? Que caigan, ¿no? Por su propio peso y se rindan ante una dificultad. Entonces, entornos seguros yo lo voy a trabajar en función del diseño, la planificación diversificada, la participación real de todos y cada uno. Y no les pasó de algún acto y que digan, no, porque trabajamos con jóvenes, con, no sé, bueno, en general, siempre que se habla de inclusión parece que se hablará solo de jóvenes con discapacidad. Tenemos un joven y entonces en el acto, no sé, lo único que hizo fue en un momento, en el coro tocó el triangulito o no, directamente estuvo ahí, y fue un como si estar en el coro, pero no estuvo pensada su participación real. Si yo trabajo con el potencial de aprendizaje, puedo hablar de, no sé, lo que diría mi amiga Coral Elizondo, el portafolio de los talentos, lo menciona ella, ¿no? Podría estar hablando de los talentos que podemos descubrir de nuestros alumnos, que les permiten una real, plena participación. Un momento, aquellos que me siguen siempre, yo hago hincapié en que mi diseño tiene que ser tan variado que le permite en algún momento a todos los alumnos experimentar la sensación, ¿no? Y la experiencia de ser líder del grupo. Que si siempre trabajo con la misma lógica, siempre lideran, ¿no? Esas presencias que aprenden y responden de esa misma manera. Pero cuando yo varío, puedo descubrir alumnos, como descubren los profes de educación física, ¿no? Y suele ser habitual que un joven es brillante en educación física y es prometedor, y que pero en el aula vive fuera del aula, ¿no? Bueno, ahí, ¿qué es lo que descubre y qué genera ese profesor? Más allá de la competencia en el deporte, ¿no? La destreza, podríamos hablar de todo eso, pero también hay un lugar de seguridad
le permite brillar. ¿Sí? ¿Cómo genera esa seguridad para que en el aula pueda brillar con sus aportes? ¿Sí? Desde el lugar donde se sienta más cómodo. Bien, y los progresos reales, en términos de cada alumno, ¿sí? ¿Se acuerdan que recién en individualización hablaba de estandarizar resultados? Y acá hablaba de procesos, ¿sí? ¿En relación a quién? En relación al alumno, no en relación a la media, no en relación al resto, sino en relación al mismo. Sí, es clave. Algunos de ustedes me preguntaban, bueno, pero entonces, ¿cómo ponemos? La semana pasada preguntaban algunos, ¿cómo convenciste a tus docentes que pongan en valor lo poquito que pudieron haber hecho? El tema es que están haciendo, lo poco, mucho, lo que pongo en valor en función del mismo. Claro que si yo comparo la producción de un alumno que tiene todas las condiciones en la casa y no es culpable por tenerlas, está muy bien, me presenta una súper trabajo con Canvas, con PowerPoint, con Prezi, y claro que yo lo voy a felicitar por la disposición al trabajo, ¿no? Pero si yo voy a medir, el otro hizo poquito porque tenía poca conexión, y creo que ahí es ¿cómo convenzo que lo pongan en valor? Claro, si yo estoy comparando es imposible poner en valor eso. Ahora, si yo estoy pensando en el progreso individual, la cosa es diferente. Miren, me voy a tomar porque yo todavía me falta algo de la presentación y tengo como un plus para esta presentación, pero no sabemos si funciona o no. Entonces lo dejo para el final. Si no funciona, ese plus lo van a tener como un link igual. Pero me voy a tomar este minutito para contarles una anécdota, para que entiendan esto que quiero decir, y que creo que les va a servir para la evaluación, para lo que tengo que poner en valor, que tiene que ver obviamente con este enfoque, ¿sí? Y ya muestro ejemplos, si no me van a matar seguro. Yo les pregunté una vez a mi grupo de docentes en uno de los talleres que realizo, y hagan este ejercicio ustedes, y acá hay directivos de vuelta escuchando, no solo los profes, hagan este ejercicio de preguntarles a sus profesores, ¿no? ¿A qué profesor les marcó la vida, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, ahí van a surgir muchas cosas. Yo lo trabajé como biografías escolares, ¿no? Que te marcó y nada, y te hizo sufrir y lo recordás, porque bueno, vienen a mí tantos recuerdos y que uno pudo haber superado. También el que sacó lo mejor de uno, el que despertó mi vocación, ¿no? Y aparecen todos estos recuerdos. La segunda pregunta, entonces, sería el por qué, que describan esas situaciones, qué es lo que valoraron, ¿no? ¿Qué es lo que ponen en valor? Que cuando digo en valor, digo también cómo marcó mi vida, que aunque haya sido negativo, por algo soy docente, así que ¿qué ponen en valor? Hice este ejercicio y un docente de educación física dijo que el profe que lo marcó y por el que después estudió este profesorado, ¿no? Era el más exigente de todos los profesores que había tenido en el nivel secundario. Imagínense que cuando comienza su relato así, saltaron, vieron de esos que no son nada flexibles, que hay que dar y hay que exigir y hay que sacar lo mejor, ¿no? Como si el nivel de exigencia se midieran resultados así de estadísticos con el que no estoy de acuerdo, ¿no? O cantidad de trabajos hoy, o qué sé yo, cuántas cosas podríamos mencionar. Y ahí se empoderaron. Entonces este profe dijo, sí, no sé, algo así como que les propuso, no sé, que hagan 100 abdominales en un minuto, por ahí estoy diciendo una locura, no recuerdo exacto el relato, que él había terminado aprobando la materia. Entonces, lo que pregunta el resto de los compañeros, de los profes de mi escuela, fue si había logrado entonces hacer los 100 abdominales. Dijo que no, que había logrado hacer 10, porque cuando empezó apenas podía con 1. Ese profesor lo aprobó, porque 10 fue lo mejor que pudo dar. La nota fue en función de su propio progreso. Creo que para la anécdota les sirva o los movilice un poco, pero tiene que ver un poco de ese lado. Yo ese día me emocioné. ¿Se acuerdan que les decía que había como una diferenciación, ¿no? Puedo hablar de individualización, puedo hablar de personalización. Bueno, en esto, el aula diferencial lo trabaja Carol Tomlinson, ¿sí? También americana, ahí tienen como otra mirada en relación, pero que yo la tomo como a veces
conmigo un poco a todos lados como ABC para poder entrar con la lógica de DUA. No habla del diseño universal, pero sí habla de un diseño que nos permite pensar al alumno como protagonista y donde está el tema de la retroalimentación y ustedes van viendo el flujo, ¿no? A esta no le puse movimiento porque se traba, sino en mi presentación, pero ahí juego con el movimiento del aula, donde comenzamos proponiendo una tarea, pero bueno, los alumnos son los protagonistas y siguen, digamos, y se les da las herramientas para que avancen con autonomía y puedan intercambiar, y eso le permite como revisar al docente y hacer los ajustes del diseño, ¿sí? Y revisar las tareas asignadas, y ida y vuelta permanente de retroalimentación que permite el avance, ¿no? Y pensar a todos y cada uno, ¿no? Acá, como digo, como para aclarar y poner un poquito en juego también otros autores, como para que ustedes puedan comparar todas estas miradas, ¿sí? Bueno, hablé de estilos. Ya después de estilos me queda mostrarles algunos ejemplos acá y esperemos que me salga lo del plus. Estilos de aprendizaje, digo, reconocer y trabajar con toda la diversidad es reconocer que no aprenden de la misma manera y hablar de variabilidad de aprendizaje. Yo estoy parada en en mi formación, digo, complementaria, ¿no? Tuve el placer de conocer a Domingo Gallego y Catarina Alonso, que iniciaron allá por los 80 un movimiento, estilos de aprendizaje, en el que, bueno, generan congresos iberoamericanos y mundiales, iberoamericanos, digo, y mundiales, estilos de aprendizaje. Bueno, este año se va a hacer virtual, en octubre, entiendo. Bueno, nada, gente que aloja también. Y si ustedes los buscan, van a poder encontrar también las revistas electrónicas donde la gente, incluida yo, tuve la oportunidad de participar en más de uno de estos congresos, va compartiendo un poco las experiencias, los diseños, y ahí ustedes pueden encontrar muchas experiencias y muy variadas de toda Latinoamérica, y de España, obviamente, y de Portugal. Los puede ayudar a pensar unas experiencias que respondan a todos. Como les decía, a veces es criticada, ¿no? Porque pareciera que yo tengo que trabajar específicamente con el estilo del alumno, y no pasa por ahí. Yo hablaba de reconocer el estilo, porque de un lado yo tengo que entrar en esa motivación. Lo que dice esta corriente es que todos los estilos están presentes en nosotros, nada más que predominan unos sobre otros y que van cambiando a lo largo de la vida. Entonces, es muy importante tener en cuenta qué lo condiciona, porque a veces lo confundimos aprender a aprender, y entonces enseñamos técnicas de estudio, y no pasa por ahí para resolver este tema. Entonces, voy a recordar con ustedes qué elementos conforman un estilo: la motivación, la obligación o compromiso y el estado de ánimo. Bueno, ustedes no tienen ninguna obligación de estar de ese lado ahora. Así que un plus estar acá. Obviamente seguro tienen una motivación, ¿no? Que espero estar cumpliéndola, ¿sí? Y el estado de ánimo puede estar condicionado por el día que tuvieron, porque es viernes, el cansancio, porque justo antes de comenzar esta charla, no sé, tuvieron un llamado determinado, un mensaje de un alumno, una cuestión familiar. Miren cómo la motivación va a cambiar, va a estar condicionada por el contexto, el estado de ánimo, la obligación, van a generar en ustedes una disposición para escuchar, ¿sí? Para estar acá atentos, para estar concentrados, ¿sí? Generan una disposición. Esa disposición, nuestras preferencias, y esas preferencias van a marcar, incluso yo si los pudiera ver, el lugar eligieron para estar sentados ahora. Alguno de ustedes por ahí está en movimiento, está con el celular y está haciendo las cosas de la casa porque no puede quedarse quieto, otros eligieron el sillón, otros, bueno, nuestras preferencias, llegar temprano o llegar tarde sistemáticamente, tendencias que iban asociadas, posición, preferencia y tendencia generan patrones conductuales. Eso caracteriza los estilos, junto con las estrategias y habilidades, determinan el desempeño de un alumno. Ahora miren todo lo que está en juego y por qué la motivación cambia, y esta idea de los 5 minutos iniciales de motivación no sirven, no porque el profesorado esté equivocado,
sino porque no podemos convencernos que los 5 minutos iniciales para motivar a mis alumnos a tener disposición a la escucha, sostienen toda una jornada escolar. La jornada es larga, la clase es larga, esta hora puede hacerse larga, ¿sí? Si no genero ahora algún efecto, como por ejemplo darles algunas herramientas, él los empieza a perder. Bien. Todo esto se pone en juego. Desde la presencialidad y que pudimos nosotros retomar en la virtualidad. Mira, yo acá hice como una selección de fotos de mi escuela, trabajar sobre las formas en que los chicos pueden expresar todo lo que aprenden. Y van a mirar y decir, ¿esto que tendrá de original? Nada, no tiene nada de original, pero eso es trabajar con el enfoque, que trabajamos con eso. Lo que no puede, lo que quiero decir es que no vine a venderles nada nuevo, no, ya está todo. Lo que les vengo a proponer es sistematizar esta propuesta. Es decir, variadas formas de expresarse, pero que no sean para una muestra, ¿sí? O por un momento. No es que un día van a hacer historietas y eso es lo revelador. No, tengo la posibilidad de trabajar con la historieta, de trabajar con la poesía, o hacer una síntesis con un formato como el Lapbook, que incluso yo lo veo solo para la presencialidad, pero hoy en la virtualidad, algunos profesores de mi escuela lo implementaron y fue un éxito. Es esta idea de intervenir la cartulina con una suerte de ventanas, sobres, e ir descubriendo el contenido que se trabajó. Entonces, no sé, acá hacían la síntesis de un libro y proponían cartas y proponían la biografía del autor. Y entonces, así, nada, era una ventanita que se corría o unas cartas sorpresas que se releían con los chicos. Solo el formato y el diseño generan los chicos un entusiasmo. Solo terminar de diseñarlo, de presentarlo como lo están viendo ahí en pantalla, garantiza el aprendizaje del tema. O sea, son experiencias que no se olvidan. ¿Sí? Y yo digo que esto es bien de presencialidad porque es una propuesta de ir interviniendo esa cartulina en el aula. A medida que avanzo, las ideas, cómo las registro, cómo las quiero expresar. ¿Sí? Y entonces, y es para manipular, y es lo visual, ¿sí? Apela a la creatividad, otras formas de expresarse de los chicos que no sea la tradicional, no es el examen oral, no es el examen escrito, ¿sí? Se puede hacer tipo mural, en una construcción sistemática dentro del aula. Ahora, en la virtualidad funcionó muy bien, y a mí nunca se me hubiera ocurrido. Pero una profesora, después la siguieron otros, decidió utilizar otra vez esta herramienta porque pensó que tal vez los chicos estaban cansados de la computadora, del celular, ¿no? De escribir en la carpeta, y que tal vez proponerles que hagan estas presentaciones, y lo que hicieron fueron grabarlas, ¿sí? Nosotros tenemos el Instagram de la escuela donde las vamos subiendo, algunas cuestiones que van haciendo los chicos. Bueno, como todas las escuelas, tenemos algo para mostrar y siempre mostramos lo que funciona bien, pero porque eso hay que ser sinceros, ¿no? Pero hay como una variedad de propuestas. Eso es lo interesante del Instagram de nuestra escuela, es que hay muchas propuestas para que los chicos elijan, ¿sí? Entonces, no tengo solo esta propuesta, esto es lo que quiero que ustedes entiendan. No es que todos vamos a trabajar con Lapbook, y todos vamos a trabajar con historietas, y todos vamos a trabajar con poesías y las vamos a colgar. No tengo a través de una propuesta diferentes formas de presentar esto que estoy aprendiendo, profe. Lo presento desde este estilo, desde esta forma que a mí me hace sentir cómodo, seguro a mostrarte lo que estoy aprendiendo. ¿Sí? Y el registro fotográfico, y algunos me dicen, uy, pero lo auditivo, mira, ahí no se ve completa, se ven como, porque lo fragmenté, el susurrador, ¿no? Y generaron, me acuerdo, bueno, en ese momento las colgaron, pero después dejaron así como unas macetas que decoraron, y había distintas poesías que seleccionaban los chicos, y entonces a la hora de querer escucharlas, se las susurraban al oído. Entonces generaron este susurrador, que también se puede emular ahora en la virtualidad. Digo, como formas de expresar lo mismo, ¿no? De expresar lo mismo de otra manera, que por ahí motiva al chico y en definitiva hacemos que aprenda, eso es lo que quiero decir. Estoy como queriendo mostrar otra cosa, mirando el reloj, disculpen si me ven distraída. También trabajamos en el diseño de ambientes virtuales en la escuela,
aplicaciones, que ahora son mejores todavía las posibilidades, ahora se las muestro, con aplicaciones como van a ver acá, yo no sé si se va a escuchar bien, no importa porque igual están jugando los profes ahí, a ver. Ahí tenés que elegir las consigna, profesora. Respondan. Tienen que nombrar las palabras esdrújulas. cuáles son. Ahí. Bien, ahí si ven con esta aplicación lo que hicieron fue generar un ambiente virtual, ¿no? Dentro, bueno, en ese lugar era la biblioteca donde estábamos trabajando como equipo, diseñando estas propuestas en el taller de educadores. Pero lo que generan es dentro del aula, o a veces interviniendo toda la escuela, estas cacerías virtuales o la búsqueda de imágenes virtuales, y entonces diseñan todo un ambiente virtual que los chicos lo descubren jugando con esta aplicación, por ejemplo. Hay muchísimas, como para trabajar un tema a veces que es denso, y sin embargo en el juego los chicos aprenden. Recuerden que yo dirijo una escuela secundaria, ¿eh? Esto es para secundaria. Ahí tenés que elegir. ¿Sí? Otra cuestión, y que tiene que ver con el tema de cómo aprenden, es trabajar con las rutinas de pensamiento. ¿Sí? Yo creo que esto es fundamental porque también los hace a los chicos descubrir cómo aprenden y recursos, ¿no? Para repreguntarse sobre el contenido. Así que indaguen un poquito sobre rutinas de pensamiento, 21 rutinas de pensamiento, y donde volvemos a nuestro estado inicial, la curiosidad, las ganas de preguntarnos por todos, ¿no? Cuando éramos niños, todo, porque la sombra, porque llueve, ¿por qué? Tanto nuestros hijos, ¿no? Nos aturdían, y ahora no preguntan nada, ¿por qué? ¿No? Bueno, ¿qué les pasó? Einstein diría, le pasó a la escuela. Entonces matamos la curiosidad. Lo que pasa es que hacer eso también es como anular todo lo que puede hacer una escuela. Entonces, en un momento yo estaba convencida de eso, pero después me doy cuenta que no pasa por ahí, sino se redescubran en ese proceso. Entonces también utilizarlas como una herramienta, pero además para que ellos las puedan descubrir. Y bueno, evaluación, cuando hablo de la retroalimentación, la evaluación, el proceso de evaluación de nuestras prácticas entre nosotros como docentes, lo que implementamos, cómo resultó. Es más, jugar a implementarla entre nosotros, que es lo que están viendo ustedes en imágenes, como lo hacíamos en la escuela, y ahora lo hacemos a través de esta misma plataforma Zoom con la que estoy transmitiendo ahora, que incluso nos permite hacer trabajos grupales como docentes, ¿no? Para mostrar lo que hacemos y probar nuestros diseños. En la virtualidad se pueden hacer muchas cosas muy creativas, pero miren, lo único que tienen que hacer es mirar las redes. En las redes abunda toda la propuesta. Miren esta propuesta de arte, en realidad lo que vi en las redes, y se lo acerqué a los profes de arte, es una propuesta de museos que invitaron a las familias en Europa, fue en esta época de confinamiento, que replicaran obras de arte, y hicieron un concurso, y entonces le dije a los profes, ¿por qué no lo intentan? Y miren las producciones que salieron. Digo, golpe arte era una materia que los chicos dejaban para el final, ¿no? Decían los profesores, ¿cómo puede ser que en la presencialidad los chicos aman ir a arte y educación física, y en la virtualidad no quieren hacer nada de arte ni de educación física? Es más, hasta cuestionan, también de arte, también de educación física, hasta las familias cuestionan, ¿no? Estas materias. Bueno, a veces tiene que ver con la propuesta, ¿eh? No, siempre tiene que ver con la propuesta, siempre tiene que ver con el diseño, ¿sí? Bueno, opciones, puedo seguir trabajando con ABP para poner en juego el contexto de pandemia en sí mismo, para trabajar esta idea de aprendizaje basado en proyectos, problemas, es el Snapchat, hacer tareas relacionadas con pistas, puedo trabajar con la nube de texto, hacer caligramas, ¿sí? Digo, como hay como un montón, web y casas de tesoros en internet. Entonces, en vez de decirle busquen, ¿no? esta información a través de unas preguntas, y les pueden dar directamente los links, jugar y hacer la cacería, puedo trabajar con Twitter anunciando las tareas, o evaluando, miren, ¿qué aprendí hoy? ¿No? ¿Qué aprendimos con este tema? Y lo largan, ¿no? Puedo trabajar con Instagram en la creación de álbumes. Bueno, ¿cómo
¿Cómo lo hacemos? Recordando que nuestras formas de aprender son tan singulares como nuestras huellas digitales, ¿sí? Y eso es fundamental. ¿Para qué? Para dar respuestas a todas y cada una de nuestras presencias. La escuela, esa es una imagen que a mí me encanta, que muestran que somos todos diferentes. Bueno, yo estoy en los 5 minutos finales. Voy a hacer un intento, si no me sacan del aire, solo un intento y les muestro, no voy a mostrarlo todo, sino voy a dejar de compartir un segundo la pantalla. Voy a tratar de compartir ahora con ustedes una presentación de Geniali. Esperemos que funcione. A ver si... No tengo claro si la están viendo o no. Casi yo necesitaría que me digan si la están pudiendo ver. Me manden un mensajito. A ver. Disculpen, ¿no? Porque esta parte era el plus, así que no me preocupa tanto si sale desprolijo. A ver. Entiendo que me pusieron algo en el chat, pero no lo llego a ver. Bueno, yo quiero pensar que si no me están escribiendo tanto es que lo están viendo. Esta presentación de Geniali, yo voy a permitir que les pongan el link supongo que en el Facebook, para que ustedes accedan. Acá yo avanzo un poquito con la idea del diseño universal. Está llena de estrategias, ¿sí? Lo que tiene esta presentación, yo estoy en tiempo, pero solo para que ustedes puedan darse cuenta, la presentación está intervenida de tal manera que estoy contemplando las distintas formas de aprender ustedes, estoy utilizando todos los recursos, las imágenes, contenido teórico, por ejemplo, ahora van a ver si funciona. Y ya se me puso lento esto. Está, entonces yo acá tengo el contenido teórico, no lo recuerdo bien y quiero focalizar a qué se refería, y ya tengo la imagen, tengo videos, y tomo el ABC de DUA con recursos. Solo quiero aclarar, voy a dejar de compartir porque a mí se me puso muy lento esto, no sé ahí cómo lo están viendo. Si me dicen que se ve perfecto, bueno, yo dejé de compartir ahora. Lo que quería decirles es que, digamos, para aquellos que no saben nada de DUA ya pueden profundizar los 3 principios, el qué, el cómo, ¿no? Y para quién estoy diseñando, la base, como decía, de las neurociencias, algunas frases que a mí me parecen fundamentales a la hora de pensar la diversidad, y en función de eso yo voy complementando con una imagen, con una propuesta. Yo les hablé de rutinas de pensamiento, ustedes van a encontrar hipervínculos en esa presentación, que los van a llevar a páginas para que ustedes puedan acceder a la información. Ojo que hay en la presentación hay una... Ya cierro para que me vayan preguntando, ¿eh? En la presentación hay una observación cuando digo revisar las fuentes, lo puse a propósito, en función de las actividades que les estamos dando a los chicos para hacer. Yo puse un juego ahí, un link a un juego. Me pareció súper creativo, y que en realidad ese juego lo vi de una abuela que tengo de contacto en las redes, y que lo hizo con el nieto para presentarle a la docente, porque le pidió de forma original trabajaran sobre la temática del Virreinato del Río de la Plata. La abuela le encantó lo que hizo con el nieto y lo subió a las redes. Y mucha gente le agradeció, pero después le empezaron a hacer observaciones sobre el contenido, que había errores. Entonces, nada, yo seguí esa conversación como buena chusma que soy, y ella comentó que lo había hecho en función de la fuente que le había dado la maestra, y de hecho la citó la fuente, ¿no? Entonces digo, ojo que abunda información, pero revisemos las fuentes, vamos a compartir, ojo con nuestra selección, ¿no? Con criterio, con responsabilidad. Ahí ustedes van a tener imágenes y otras propuestas, imágenes que hablan, bueno, de tener en cuenta la variabilidad, y yo les puse la imagen de estilos, inteligencias múltiples, pero también
les puse un link que habla de mapa de la empatía. Todo, hay como, recórranlo, van a encontrar varios links que los van a direccionar o a ver videos, o a otras páginas, pero solo la intervención del Geniali, como en una misma, es como ustedes podrían presentar un trabajo para los chicos. Pueden elegir una imagen, ¿no? Esta presentación yo lo tengo pago, pero hay presentaciones gratuitas y excelentes. Yo tengo otra que muchos la están compartiendo, que la hice una base absolutamente gratuita. El hecho de que sea interactivo, de que ustedes puedan recorrerlo como quieran, ¿sí? Y algunos se van a quedar con lo visual, y otros van a poder acceder a profundizar. Va a depender de sus intereses. Bueno, la misma propuesta con los chicos. Yo puedo hacer una presentación interactiva, no es solo genial, y ojo, yo elegí esta, ustedes pueden hacer una presentación interactiva con una misma base y trabajan sobre esta idea. Con algunos de ustedes tuve la oportunidad en su momento de hacer algún taller allá en La Pampa, que es paisaje de aprendizaje. Uso una base, una imagen de un tema que voy a desarrollar, y les genero todos los hipervínculos, todas las posibilidades de recorridos. Y también lo puedo gamificar, es decir, puedo generar un juego ahí, que le da ese push, que motiva y que responde a esta diversidad. Bueno, ahora sí, espero haber estado, no voy a decir otra vez a la altura siempre, y pido disculpas si generé otra expectativa, pero sí espero haber respondido por lo menos algunas inquietudes que tienen en relación a cómo pensar a todos y cada uno. No alcanza con una hora para prácticas, pero les puedo asegurar que ese link, y si no les paso el otro también, otra presentación que les decía gratuita, y acceden a las dos, y las dos gratis, quédense tranquilos. Y ahí tienen un montón de otros recursos que comparto, que pueden utilizar en la virtualidad, que pueden combinar, sí, llegado el caso de combinar virtualidad y presencialidad, ¿no? Bueno, como les dije, ustedes ya lo hacen, están pasándome las preguntas y ustedes ya lo hacen, nada más que hay que sistematizar esa práctica. Sí. Y acá leo, yo pensaría que logramos transmitir y a partir de ahí crecer como docentes. Bueno, la única forma de darme cuenta, por ejemplo acá, ahora en este momento, que logré transmitir y cómo llegó a ustedes, es en el feedback. Y a eso me refería con la retroalimentación y la evaluación, ¿no? Esa evaluación como que hace hincapié en el ida y vuelta, ¿no? Y que me permite a mí revisar lo que estoy haciendo y cómo lo estoy compartiendo. Porque habitualmente tomamos la evaluación como esa idea de, bueno, a ver qué contenidos, ¿no? qué contenidos accedió, y no siempre lo que da como resultado es que realmente lo aprendió. Si no, todos sabríamos todo. ¿Sí? Bueno, yo no veo, a ver si hay más preguntas, así que ahí vienen. Las creaciones de los niños son increíbles, y más cuando hacemos uso de los tips como medio de enseñanza. Sí, qué bueno que me pasan esto, y les voy a decir por qué. Miren, hoy está tan en juego esta idea de la inclusión por el hecho de tanta gente que está quedando por fuera, por la conectividad, y bueno, por lo que ya sabemos, y este es el gran momento, y yo creo que ya lo trabajé la semana pasada, no solo por las formas de nombrar, sino que mucho más fácil el diseño de ambientes, el aprendizaje, la virtualidad, tenemos como muchísimos más recursos, ¿no? El desafío más grande va a ser la virtualidad, la presencialidad, perdón, porque ahí ya requieren de nuestra creatividad y de nuestras manos en la masa y de intervenir. Yo les decía, bueno, con una aplicación puedo intervenir el ambiente, pero cuando no tengo aplicaciones tengo que intervenir con creatividad, y puedo utilizar hasta los vidrios de las ventanas para generar un ambiente de aprendizaje, ¿sí? Bueno, digo, esto es una gran oportunidad para imponer DUA, por ejemplo, que DUA de hecho nació para la virtualidad en su momento, ¿no? Lo más difícil, vuelvo a insistir, la presencialidad, pero no imposible, porque yo de hecho arranqué de la presencialidad para llegar a la virtualidad como opciones, ¿sí? No sé si acá hay más. No, no veo.
Aplicaciones no hay una aplicación, no sé si acá me preguntan qué aplicación nos recomendás para diseñar un aula digital, ¿sí? Yo no sé si estamos hablando de plataformas, si la pregunta tiene que ver con las plataformas, porque en relación a posibilidades de hacer diseños de aulas virtuales y digitales tiene que ver con esto que estaba proponiendo. Si hablamos de plataformas, lo que pasa es que cualquiera, hoy está gratuito Meet, me permite compartir pantalla y puedo usar pizarras digitales incluso gratuitas, como el Jamboard, por ejemplo. Yo les voy a dejar, y ahora les voy a pasar a la organización los dos, esta presentación mínima que puse recién de Genially, les voy a pasar otra más, donde van a tener acceso a todo lo que Google les permite hacer, y además dentro de ese despliegue ustedes van a ver a qué sirve, ¿no? Y hasta cómo se utiliza, como un tutorial. Pero por otro lado, bueno, yo uso mucho Zoom porque Zoom me permite agrupar a los chicos, por ejemplo, o sea, yo lo uso hasta para mis talleres, puedo generar grupos de trabajo y entonces nos encontramos todos, después nos dividimos por grupos, puedo elegir los grupos, puedo hacerlo arbitrariamente, compartir las pantallas, pero bueno, no es que Zoom tiene gratuitos, son 40 minutos y no hay que pagarlos, y es complejo porque es en dólares. Pero bueno, por otro lado, lo que les recomiendo, no veo más preguntas, no sé si ya cierro o no cierro, yo pienso que sí, pero les recomiendo algo que les puede servir, si es el último, algo que les puede servir para asociarlo con Duo en relación a qué aplicaciones. Yo siempre lo recomiendo, otro amigo español, tengo varios ya, se llama Antonio Márquez, generó la rueda DUA. Entonces, así, rueda DUA, lo primero que le va a salir es la rueda que generó él, donde divide esa rueda en los 3 principios de DUA y propone para cada principio todas las aplicaciones que respondería a ese principio. Entonces les permite a ustedes hacer una selección que contemple los 3 principios en su planificación. Bueno, dicho esto, creo que sí, el aspecto lúdico es muy importante y vieron que no tiene que ver con ponerse la nariz de payaso, porque a veces los docentes dicen, bueno, pero tengo que entretenerlos, ¿no? No pasa por entretenerlos, pasa por tener en cuenta, vuelvo a insistir, el estilo, la motivación, la tendencia, el estado de ánimo, sobre todo en este momento. Entonces, cuando yo digo, ¿qué sí puedo hacer yo como docente? También la propuesta puede ser, ¿qué sí podés hacer vos del otro lado? ¿No? Bien. Sí, cerramos entonces, les agradezco muchísimo, nada, que me sigan escuchando, y bueno, en la próxima ya es un análisis más teórico de esta propuesta de registro de nuestras prácticas y de registro de nuestra gestión, ¿sí? Bueno, en el sitio de educación es donde se va, yo tengo el machete acá de costado, en el sitio de educación es donde vamos a colgar estos materiales que traje para compartir con ustedes. Muchas gracias.